Pues entonces nada, comentaros un poco. Lorena Ibarguchi es psicóloga especialista en psicología clínica, tiene un máster en terapia familiar y de pareja por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente trabaja como coordinadora del área de salud de la asociación Apoyo Positivo y como psicóloga clínica del programa. El programa es Sexo, Drogas y Tú, de la ONG de Apoyo Positivo. Dirigido a personas con problemas relacionados con la práctica del chemsex o chemsex, que dependiendo ahí quién lo pronuncia de una manera o de otra, donde se realiza intervención individual y grupal. Actualmente sus áreas de interés clínico e investigación son los trastornos por consumo de sustancias, sexualidad y trauma complejo relacionados con el uso problemático en chemsex o chemsex. Entonces, bueno, ahora os dejo con Lorena, que nos va a guiar en estas 2 horitas que tenemos con ella. Haremos un descanso sobre las 6, si te parece, Lorena. Y luego a las 7 pues dejamos un espacio para preguntas hasta las 7:30 de preguntas y de debate, un poco para que te permitan a ti exponer y así luego hagamos y vaya ágil la presentación y luego tener un espacio de debate. Perfecto, muy bien. Pues todo tuyo, Lorena. Muchas gracias. Bien. Bienvenida. Muchísimas gracias y nada, muchas gracias a todos por participar en esta formación y espero que os guste, ¿vale? Y que os resulte interesante. Bueno, muchas gracias también a Jaime y a la Federación por contar con nosotros y eso que nos hace especial ilusión participar en esta formación y bueno, pues poder contribuir entre todos. ¿Vale? Bueno, pues yo os voy a hacer un poco, vamos a hacer digamos, la introducción, ¿vale? Y vamos a ver un poco el abordaje del chemsex, cómo lo hacemos dentro del programa de Sexo, Drogas y Tú, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante, desde luego, a la hora de aproximarnos, es no juzgar, ¿vale? Aquí entran pues diversos estigmas o tabús, como es el sexo gay, como es el uso de drogas. Entonces, lo que sí que va a ser muy importante para poder hacer un abordaje adecuado es el mantener, digamos, esa aceptación incondicional, el no tener prejuicios y el entender que detrás de cada persona, ¿no? O sea, detrás de cada caso lo que hay es una historia, una problemática y en muchos casos un sufrimiento en los casos de uso problemático. Bueno, ¿qué es el chemsex? ¿Vale? El fenómeno de la última década, o sea, es un fenómeno, ¿no?, que ha aparecido en la última década y que es muy importante entender el papel de las aplicaciones de geolocalización, ¿vale? Que han sido especialmente bien aceptadas por el colectivo gay, pues en las que se han establecido normas implícitas, pautas de comportamiento, un tipo de lenguaje breve que han facilitado los contactos entre los hombres HSH, pudiendo facilitar el afrontamiento de la homofobia o de la xerofobia, pero que también muchas veces haciendo que estas necesidades afectivas que a veces hay en este colectivo y que lo vamos a ver, ¿no?, que tiene una peor salud mental, pues al final, porque hay mucha sensación, mucho sentimiento de vacío, y como vamos a ver, pues también a veces hay una historia de trauma en la infancia, de trauma complejo, y que en esa búsqueda de relacionarse a través de las aplicaciones, pues al final lo que hay es una mayor desconexión, ¿no?, por la brevedad también de los contactos o porque al final es un lenguaje muy directo, pero al final se busca muy claramente o se dice muy claramente lo que se busca, pero eso no hace que no haya intimidad, que las personas no puedan irse expresando. Entonces, bueno, vamos a ver que las aplicaciones de geolocalización
han tenido, son una pata fundamental, ¿vale? Dentro del fenómeno de chemsex. Bueno, el fenómeno de chemsex, ¿vale? Como lo indica su propio nombre, pues son drogas químicas y sexo, ¿no? Es el consumo sexualizado de sustancias, de unas sustancias específicas como es la mefedrona, el GHB y sobre todo la metanfetamina, ¿no? Y es un consumo de drogas con fines sexuales, ¿no? Dando lugar a largas sesiones de sexo que pueden prolongarse horas o incluso días y que principalmente es entre hombres gays, bisexuales y otros HSH, otros hombres que tienen sexo con hombres. Estas son de alguna forma son este tipo de drogas y que cumple esta función, ¿no? De que de alguna forma sí que las sesiones se alargan en el tiempo y es dentro de este colectivo. ¿Vale? Es diferente a otros usos que se han hecho de las drogas para tener sexo en contextos a lo mejor incluso parecidos, ¿vale? Por ejemplo, el popper en el ambiente gay o el consumo de cocaína en ambientes de prostitución o el alcohol vinculado a la fiesta, ¿no? Y luego tener relaciones sexuales después de la fiesta, de haber salido con amigos. Aquí es muy específico este tipo de fenómeno, pues por el argot que tiene, por la cultura que tiene, por toda la simbología, y necesita de esas tres patas, ¿vale? De las drogas, del sexo y del uso de las aplicaciones. Bueno, el uso de drogas en el colectivo LGTBI hemos hablado de que realmente no es nuevo, se hace en otros contextos y hay más consumo, ¿no? En este colectivo que en la población general, ¿no? Pero el cambio se produce, como estamos hablando, con la llegada de estas nuevas drogas como la mefedrona y otras catinonas y las apps, ¿vale? Entonces aquí sí que, de alguna forma, sí que nos tenemos que plantear cómo es la salud emocional y mental, ¿no? Cómo es la salud sexual y el uso de sustancias en el colectivo de hombres gays y bisexuales, ¿no? Porque siempre ha estado vinculado a una peor salud mental, a un mayor índice de consumo de sustancias y una salud sexual peor atendida, ¿no? Que luego lo veremos también en la encuesta EMIS que se ha realizado en el 2017, pero que han salido los resultados hace poquito, ¿no? Bueno, también quizás nosotros nos hemos enterado, ¿no? O nos ha llegado pues por las publicaciones en los medios de prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay a veces que desgraciadamente pues se hace de una forma más sensacionalista, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí que se ha hecho mención a la problemática en salud. Ha estado saliendo también en la época, ¿no? De la pandemia también, y bueno, pues al final pues nosotros tenemos pues casos de esas personas y claro, pues al final lo que hay detrás de eso a veces no es un consumo irresponsable, ¿no? Que sí, o sea, pero al final hay tragedias, ¿no? Personas que a lo mejor pues han tenido luego problemas judiciales, lo veremos de todas formas. Bueno, ¿qué drogas se utilizan? Le dejamos un momento. Disculpa. ¿Qué drogas se utilizan? ¿Vale? Hemos hablado de tres drogas, ¿no? De la mefedrona, de la tina y del GHB, ¿no? Aunque en muchos casos lo que hay es un policonsumo. Y además, dependiendo del área geográfica, pues se utilizan unas más que otras, ¿vale? Entonces, bueno, pues la metanfetamina es un estimulante muy, muy potente del sistema nervioso central y que genera mucha sensación de bienestar, ¿no? Una intensa excitación sexual, ¿no? Pero, claro, también aparte está asociada pues con ansiedad, con depresión,
con psicosis, o sea, con episodios de psicosis, con episodios de agresividad y genera mucha dificultad para alcanzar la erección. Por eso luego también se toman otras sustancias, pues como Viagra, para aumentar esa erección, ¿no? Entonces al final se va entremezclando unas sustancias con otras. Bueno, y la metanfetamina al final lo que produce es una gran tolerancia en relativamente poco tiempo y dependencia, ¿vale? Por lo que es especialmente adictiva. Nosotros cuando trabajamos en la reducción de riesgos y daños y trabajamos con intentar pues que reducir lo más posible la tina y luego las vías, por supuesto, pues vía SLAM, que es, digamos, inyectada o vía inhalada, ¿no? Porque realmente pues son también las vías por las que más adicción se genera. Bueno, la mefedrona es un estimulante también muy fuerte del sistema nervioso central y que genera euforia y excitación y una estimulación sexual leve, ¿no? Pero también genera problemas de erección, ansiedad, depresión, paranoia, la sensación de que nos están persiguiendo o de que ahí están los teléfonos pinchados o que hay cámaras en la casa, ¿vale? Entonces también tiene muchos, digamos, efectos secundarios, ¿no? Y el GHB o GBL es un depresor del sistema nervioso central. Funciona un poco como el alcohol, ¿vale? Entonces a bajas dosis genera euforia, desinhibición, aumento de la libido, pero a dosis altas genera depresión del sistema nervioso, anestesia, depresión respiratoria y por eso es muy peligroso mezclarlo con alcohol porque puede provocar una parada cardiorrespiratoria. La sobredosis de G se suelen llamar doblar, cuando se dice a esta persona doblado. Bueno, y el uso continuado durante varios días o semanas de GHB puede desencadenar un cuadro de dependencia física. Pasa un poco como el alcohol, ¿vale? Que la desintoxicación puede ser muy grave. Entonces, en muchos casos, pues a veces se necesita que la persona se requiere medicación o incluso hospitalización a veces en la UCI, ¿vale? Hay algunos estudios que hablan de que en Londres, bueno, pues que un hombre gay muere cada 12 días por una sobredosis relacionada con el GHB, ¿vale? Porque además la dosis engaña mucho, ¿no? De la dosis activa a la dosis tóxica hay muy poquita diferencia y entonces pues puede caerse en el error de tomar más sustancia y en muchos casos pues es muy grave. Vale, importante pues no mezclar los estimulantes, no mezclar los depresores, ¿vale? Para que no se potencien sus efectos, ni tampoco entre ellos, ¿vale? Porque entonces si no, pues vamos haciendo efectos contrarios, entonces al final tenemos que tomar mucha más sustancia porque como luego hemos tomado otro efecto que ha anulado los efectos de la primera droga, pues luego tenemos que tomar más efectos, o sea, más sustancias, perdona, y al final lo que va generándose pues es una mayor cantidad de sustancia tomada que podía haber sido, o sea, con los mismos efectos que buscamos, ¿no? Entonces realmente pues al final es muy importante también tomar la menor cantidad de dosis activa que genere los efectos deseados. Luego también con esa sensación de bienestar, ¿no? O de euforia, pues hay una baja percepción de riesgo y entonces ahí pues no se usa el preservativo, mientras que en otros contextos, por ejemplo, la persona sí lo utilizaría, entonces se está poniendo en riesgo su vida cuando a lo mejor, o sea, su salud, quiero decir, cuando a lo mejor en otras circunstancias, pues él o esa persona
pues realmente es muy cuidadoso, muy responsable de su salud. Luego, en esas circunstancias, lo que vamos a tener también es una pérdida de la capacidad para discernir entre las prácticas que nos puedan apetecer y dar un consentimiento real, ¿no? Ahí estamos, nuestra voluntad a lo mejor ha bajado y entonces no tenemos la claridad mental para poder ver si una práctica nos apetece o no, o si ya es suficiente, y entonces luego pues al final, claro, todas estas situaciones generan muchísimo malestar pues en los días sucesivos, ¿no? Bueno, en caso de pérdida de conciencia, ¿vale? Pues aquí lo que vamos a hacer siempre es poner a la persona en posición de seguridad, no dejarle solo, que en muchos casos pues a lo mejor la fiesta sigue en otro cuarto, o para que no venga la policía, si se ha llamado a la ambulancia, pues se le deja solo. Bueno, pues siempre acompañarlo y llamar al 112. Bueno, las drogas, claro, no podemos plantearnos, digamos, como la abstinencia como única vía, ¿vale? Tienes que, no hagas eso, eso es muy dañino para tu salud, porque al final ahí lo que estamos rompiendo es la comunicación y estamos generando una desconexión, ¿vale? Entonces necesitamos también utilizar una política de reducción de daños, que fomenta la comunicación, la información, y que en muchos casos es más exitoso porque promueve la autoeficacia personal para resolver los problemas, ¿vale? Se le implica a la persona y al final, pues lógicamente tiene muchos más efectos positivos, ¿no? en determinadas actuaciones terapéuticas. Con respecto a la reducción de daños, ¿vale? Bueno, pues es todo como planificar o sea, siempre eso, tener una información previa, adecuada de las drogas, de las ITS, de cómo protegernos a nivel sexual, para realmente la información es poder, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente estar informados, porque si no, pues las personas pues están en una situación de mucha vulnerabilidad. Luego, en el durante, bueno, pues llevar a cabo las ideas de planificación, ¿vale? Si hemos dicho, vale, pues yo hasta ahora ya me voy, o yo consumo solo esto, o yo esto no lo voy a hacer, o me he llevado mi material, pues luego utilizar el material, ¿vale? Llevar a cabo las ideas de planificación y usar el material preventivo para reducir riesgos. Aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo pues, una aguja se puede deteriorar tras varios usos. Entonces, imaginaros eso en una vena, ¿no? O, por ejemplo, pues como a veces la gente, pues a lo mejor se inyecta en un capilar y claro, se va generando abscesos, o sea, ahí va generándose pues problemas en las venas, si no se pincha bien, o imaginaros pues en esta situación, ¿no? Que cómo se degrada, cómo se puede degradar la vena, ¿vale? Entonces, no utilizar solo una aguja para cada vez, ¿vale? Y después, bueno, pues derivar a un centro especializado si la persona no se realmente considera que tiene un problema, o derivar a centros de ITS si la persona pues se ha puesto en riesgo, fomentar ocio saludable, pues el intentar que esa persona vuelva a quedar digamos, y no solo no con personas en las que el ocio es únicamente o meramente sexual y relacionado con el uso de drogas, sino que realmente pues se hagan otros planes, ¿no? Para fomentar también que el problema no vaya más.
Bueno, la epidemiología y perfil del chemsex, ¿vale? Bueno, aquí vemos en el estudio que hicimos, ¿vale? Con Imagina Más en el 2018, en el 2016, que se llama Aproximación al chemsex, la distribución de la población española y como vemos, pues claramente pues es en ciudades como Barcelona o como Madrid o como ahora, pues a veces también puede estar en Maspalomas o en Torremolinos o en Ibiza, pero a veces también de forma más estacional, ¿vale? Si no, es principalmente en ciudades grandes. Bueno, esta es la encuesta ENIS, que es un cuestionario online en 33 idiomas, llevada a cabo en 50 países, donde se recogió información sobre conductas sexuales, consumo de drogas, salud psicosocial, pruebas de VIH, entre otras, ¿no? En el colectivo de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, ¿vale? Entonces, se obtuvieron más de 125.000 respuestas, ¿no? Y en España la participación fue de 10.634 personas, ¿vale? Y la edad de los participantes se distribuyó entre los 16 y 83 años, bueno, la edad promedio 35, que lo tenemos ahí, y la mediana más de 34 años, ¿vale? Y entonces aquí ya se empiezan a ver las sustancias que en otras épocas anteriores no salían, ¿vale? Como la Viagra, el GHB, la mefedrona, la metanfetamina. Y es importante, ¿no? Porque algunos datos relevantes con respecto a la salud mental, ¿no? De hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, era que el 5,9 de los participantes presentaba un grado severo de ansiedad y o depresión, ¿vale? Que es lo que estamos hablando. O sea, al final, y lo veremos un poquito después, ¿no? O sea, toda la presión, todo el estrés por la minoría, la homofobia estructural que a veces hay en la sociedad, todo eso va haciendo que realmente repercuta en todo el proceso evolutivo de la persona. Entonces, es muy importante también que seamos pues, conscientes de todo esto, ¿no? Y el 21,4% presentó ideas suicidas en algún momento durante las 2 últimas semanas. Entonces, claro, no estamos hablando de bienestar, estamos hablando de un malestar pues muy, muy severo. Y con respecto al uso de sustancias, el 14,9% de los participantes tenían indicios de dependencia al consumo de alcohol. Bueno, los resultados del estudio descriptivo que hicimos también, lo hicimos también pues como con casi 500 personas, pues a nosotros sí que nos aparecían ya en el 2016 pues alta frecuencia de estas drogas que hemos hablado y también de popper, cocaína, ¿vale? Y se vio eso, que donde eran consumidas estas drogas con una alta frecuencia en sesiones de sexo, que es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? En el EMIS 2017 se definió sexo sobrio. Hacemos referencia al EMIS porque es eso, es al final pues el estudio de drogas más importante que se hace, ¿no? A nivel mundial. Entonces, se definió en este estudio, en el del 2017, porque se hace cada 4 años, se definió sexo sobrio como aquel acto sexual que no estuvo bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra droga, ¿vale? Y el 7,3, o sea, 774 personas, indicó que nunca había tenido sexo sobrio a lo largo de su vida. O sea, entonces, claro, al final, pues muchas veces la práctica de sexo lleva a cabo, o sea, de alguna forma se necesita pues determinadas sustancias que a lo mejor pueden ir variando, que al principio es alcohol, cuando se es más joven, ¿no? Pero que al final nos habla de la grandísima dificultad para la aceptación
de la sexualidad, ¿no? La aceptación de uno mismo y el sufrimiento que todo eso conlleva, ¿no? Y que todo eso entraña. Entre aquellos encuestados que declararon haber tenido algún tipo de sexo con un hombre en los últimos 12 meses, o sea, 10.075 personas, el 10% indicó que más de la mitad del sexo que tuvo en el último año fue bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra droga. Que también eso son proporciones y porcentajes tremendos, ¿vale? Y el lugar donde se practicaba chemsex salía un poco igual que en la encuesta de apoyo positivo, ¿no? Que es principalmente en casas, en el ámbito privado. Bueno, con respecto a la salud sexual y las ITS sin satisfacción sexual, el 80,6% de los participantes se habían realizado alguna vez la prueba del VIH y de ellos el 16,5% refirió haber recibido un diagnóstico de VIH, o sea, una N de 1.408 personas, ¿vale? Y el 15,2% presentó ITS, algún tipo de ITS en los últimos 12 meses, ¿vale? Y luego hepatitis A el 9,1% y hepatitis B el 7%. Pero lo que es muy importante aquí es entender que el 16,1% de los participantes, o sea, pues 1.600 personas, no se encontraba satisfecho con su vida sexual. Entonces, muchas veces al final hay como una compulsión, ¿no? En la búsqueda de mantener relaciones sexuales, y lo veremos también un poco después, ¿no? Pero al final no hay una satisfacción, ¿no? Que es lo que nosotros también trabajamos, ¿no? Con el placer, porque al final a veces esa búsqueda de placer muy concreto, ¿no? Realmente lo que nos está quitando es un placer más generalizado que se extiende más a lo largo de a lo mejor de muchos días, ¿no? O por lo menos no está tan concentrado en unas horas y que sin embargo pues a la larga produce más placer. Bueno, también, ¿vale? Por unos poquitos más datos, pues el 14% había consumido drogas para tener un sexo más intenso en los últimos 12 meses y el 7% en las últimas 4 semanas, ¿vale? Estamos hablando de consumos muy altos, ¿no? Y España principalmente es uno de los países de la Unión Europea con una prevalencia muy por encima de la media. Entonces, bueno, pues ya con esto nos hemos hecho un poquito el perfil, ciudades grandes, aquí salía como que eran personas principalmente nacidas fuera de España, luego veremos en otros estudios que no, ¿vale? Y realmente, por ejemplo, en nuestra consulta, pues hay muchísima gente nacida en España, ¿vale? De 25 años o mayor, empleados, con pareja estable y que en muchos casos sí que declaraban haber sido diagnosticados de VIH. Vale, aquí como os decía, ¿no? En YouStudy realmente el perfil mayoritario fue el del hombre, de hombre nació en España, ¿vale? El 74%. Una edad media de 39 años, estudios universitarios, empleo estable, muchísimos casos, ingresos superiores a 1.000 euros, o sea que bueno, y el 69,7% reconoció haber consumido drogas alguna vez en la vida. Y un 4,5% había realizado slamming. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, bueno, esta se hizo en las unidades de VIH de los hospitales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que lo hizo también algunos colaboradores de la asociación. Entonces, bueno, pues aquí ya realmente se empezaba a ver como mucho más claramente el problema en las consultas, ¿vale? Pero claro, no se ha comprobado pasados estos años que también parece como que ha aumentado. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues el 17% de las personas que practicaban chemsex tenían VIH. Bueno, esto lo hemos hablado un poco, ¿vale? Alto uso de las apps,
Y luego, pues en muchos casos se utilizan otros fármacos, ¿no? Como las hormonas, ciclos. Y bueno, en la situación COVID, al haber ausencia de ocio, pues lo que ha habido es más conexión a través de las aplicaciones. Bueno, la cultura del chemsex, ¿vale? ¿Cuáles son los perfiles de los usuarios? ¿Qué drogas se consumen y cómo? ¿En qué contextos? ¿Vale? Lo hemos visto ya un poquito, ¿no? En pinceladas, pero ¿dónde? ¿Vale? Pues en ciudades con un colectivo LGTBIQ visible y amplio, ¿vale? En ciudades, pues eso, hemos dicho, pues de grandes, ¿vale? En locales de sexo, un momentito. Perdonad, me quedo con la garganta seca. Locales de sexo, en zonas de cruising, saunas, en circuitos de festivales, ¿vale? También, pues lo que hemos hablado, en domicilios privados. Y que tengamos claro eso, ¿no? Que en España es uno de los lugares más fundamentales, ¿vale? En Europa y en el mundo, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en Málaga y luego en Alemania, también en Berlín, son dos países con más prevalencia, ¿no? Y también en el Reino Unido con Londres. Y se relaciona mucho, pues eso, con festivales gays, con el orgullo y destinos de vacaciones gays, y siendo España el primer país elegido como turismo gay. Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Que son, pues eso, argot para referirse, como os hablaba, ¿no? A través de las aplicaciones, pues para la búsqueda de sustancias, ¿no? De prácticas sexuales. Entonces está como todo muy definido, muy concreto, entonces queda poco espacio o no tanto para la imaginación. Y al final funciona un poco eso, como los modelos el propio uso de las aplicaciones, ¿vale? Como modelos de recompensa parecidos a una máquina tragaperras, ¿no? O sea que al final está diseñado de una forma que tiene una alta capacidad de generar en las personas que se repita esa misma conducta por ese refuerzo variante, ¿no? A lo mejor lo estoy haciendo y esa noche paso horas y horas y horas y al final no encuentro a nadie, pero luego al día siguiente vuelvo a pasar horas y horas y si de repente encuentro a una persona, ¿no? Entonces ese refuerzo en ese momento, pues claro, me hace que sea mucho más posible que se refuerce esa conducta de utilización de las aplicaciones. Entonces, claro, tenemos y vamos juntando varios problemas, ¿no? El uso de la adicción a las aplicaciones, si ya tenemos todos bastantes problemas con los teléfonos y con las redes sociales, ¿no? Porque al final es eso, nos mandan un WhatsApp y al final pues tendemos a verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es el problema de las aplicaciones, el problema de las sustancias y de la droga y el problema de la adicción o del refuerzo, ¿no? De las conductas sexuales. Y todo eso entremezclado pues genera también más dificultad. También en estas aplicaciones pues a veces hay un hipermachismo, ¿no? O sea, y también hay estigma, o sea, vengo de estigma, de sentirme estigmatizado en la población, digamos, general, ¿no? En la población heterosexual y de repente voy buscando el estar en un grupo, ¿no? El sentirme par, el sentirme válido, el sentirme aceptado, pero al final se produce también mucho estigma, ¿no? Y todo eso está generando también muchísimo daño en el colectivo, ¿no? Porque al final, pues si se es mayor no vale, si no se está guapísimo de gimnasio tampoco, entonces al final todo eso, si se tiene pluma, pues también las personas se pueden ver rechazadas o ridiculizadas,
Y todo eso al final va sumando y sumando pues muchos tipos de estigma. Bueno, ¿qué motivos llevan a esta práctica? ¿Vale? ¿Qué razones llevan a esta práctica? El quid de la cuestión. Bueno, pues en el estudio que hicimos nosotros, que como os comentaba, como os decía, es del 2016, pues sí que hablaban eso, de que en muchos casos, pues para hacer para hacer el sexo más placentero, para tener más aguante físico, para sentir más confianza durante las relaciones sexuales, ¿vale? Entonces al final para aliviar mis sentimientos negativos, facilitar prácticas que de otro modo podrían ser dolorosas. Y muy importante, la sensación de comunidad, ¿no? O sea, de sentirme como hablábamos parte. O sea, al final es ese niño que también ha estado en su colegio, que sentía que a lo mejor los demás les jugaban al fútbol y él se sentía absolutamente rechazado, se sentía aislado, al final nunca ha llegado a tener a lo mejor un grupo de iguales, de pares, en el que sentirse válido, ¿no? En el que sentirse suficiente. Entonces, de alguna forma, esa necesidad, ¿no? También, o sea, lo dicen, pues eso, David Stewart en Londres, que también trabaja mucho con todo esto, ¿no? Ese trabajar o tapar, ¿no? O procesar los traumas, que lo veremos un poquito más adelante, pero también esa necesidad de formar parte, ¿no? Y por eso a veces es muy tremendo, como os decía antes, porque de alguna forma el trauma se repite porque si eres extranjero o si eres mayor, por muchísimas circunstancias en las que, claro, al final no queda nadie. Si tienes que estar sano, claro, pero todos vamos pasando por diversas diversidades, ¿no? Y al final, pues no, nadie queda en ese perfil hombre, joven, blanco, guapo, sano, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un modelo que genera también muchísimo dolor, ¿no? Entre ellos, porque hay también, pues eso, como, bueno, que se es muy exigente, ¿no? O sea, que hay unos cánones que también ninguna persona se puede reconocer o llega a cumplirlos, ¿no? Entonces al final es sentirse eso doblemente rechazado. Bueno, Gabriel Martín, que es un experto en homofobia interiorizada, ¿vale? Planteaba estas preguntas para que la persona pueda ahondar en la salud emocional, ¿no? En su salud emocional. Entonces, cuento con una buena red de amigos y familiares en los que sentirme apoyado y con los que compartir tantos momentos difíciles como felices. Tanto, o sea, te quiero decir, tengo un soporte, porque al final es un elemento clave, ¿no? El primero, identificar las emociones, pero segundo, poder pedir ayuda. Entonces, para poder pedir ayuda a nuestros familiares, necesitamos tener familiares o amigos en los que nosotros sí que podamos trabajar, ¿no? Con ese malestar o estamos pasando una época. Entonces, esa red de amigos la tenemos. Realmente me siento cómodo con mi homosexualidad en todas las esferas de mi vida. Porque aquí parece como que, bueno, no, ya lo presento, o presento a mi pareja, a mis amigos, bueno, pero a mis padres no les he dicho nada, bueno, en el trabajo tampoco lo he comentado. Claro, en todas nuestras facetas nos sentimos a gusto con nosotros mismos, nos sentimos orgullosos de ser nosotros, como cada persona tiene que sentirse orgullosa de ser uno mismo, ¿no? Que claro, es lo contrario a la vergüenza, ¿no? Que es lo que en muchos casos en su infancia han vivido, ¿no? Por el bullying, por sentirse no soy apropiado. ¿No? Todos somos apropiados, ¿no? Para la vida. Entonces, al final es llegar a ese punto de ese orgullo, ¿no? Y si no, pues al final hay heridas que quizás haya que trabajar, ¿no?
¿Qué relación tengo con mi cuerpo? ¿Me acepto? ¿Me quiero? ¿Me siento seguro de mi capacidad sexual? Porque por la presión que hablábamos antes, ¿no? Una presión a nivel sexual también brutal, ¿no? Entonces siempre tiene que ser más o tiene que ser mejor, ¿no? Yo, cada sexualidad es absolutamente única, ¿vale? Es eso, como las huellas dactilares, que son únicas y que aunque seamos 6.000 millones de personas en el mundo, se nos conoce por nuestras huellas dactilares, ¿no? Pues así es la sexualidad, absolutamente única de cada persona, ¿no? Entonces, al final es conocerse a uno mismo y aceptarse, ¿no? Igual, ¿no? Empleo el sexo para llenar ratos en los que no sé qué hacer o realmente disfruto de los encuentros sin necesidad de alargarlos artificialmente, ¿vale? Porque en muchos casos pues hay esa compulsión de siento soledad, lo tapo con sexo, pero como podemos tapar muchas veces en la vida con compras o viendo la tele o trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos ese autoconocimiento de uno mismo, ¿no? De saber por qué estamos haciendo las cosas y si realmente las cosas nos están dando placer o no. Y luego, ¿puedo hablar de mi VIH o me siento avergonzado de convivir con el virus? ¿Vale? Porque otra vez va pesando, hay mucha más aceptación en la población que hace poquitos años, pero yo al final lo puedo hablar y es algo que tengo absolutamente aceptado o es un pequeño peso o gran peso, por supuesto, dependiendo de las personas, ¿no? Bueno, consecuencias del chemsex, ¿vale? Bueno, no todo el chemsex es problemático, ¿vale? Es verdad que hay personas que realmente pueden utilizarlo de forma recreativa y que no sea un problema en su vida, ¿vale? ¿Cuáles son los factores comunes, ¿vale? En usuarios con un consumo problemático. Pues los hemos visto un poquito y son conceptos que vamos a ir trabajando todo el rato, ¿vale? La homofobia interiorizada, la xerofobia, la baja autoestima, ¿vale? Fundamental, o sea, hay muchísimas personas que te dicen, es que de repente soy un super yo, eso me lo han dicho palabras textuales, ¿no? Algún usuario. Es decir, es que de repente es como que te transformas en la persona que siempre has querido ser, ¿no? Segura, piensas que les gustas a todas las personas. Entonces, claro, es que eso tiene un gran poder adictivo, ¿no? Entonces, si las personas tenemos una baja autoestima, si esa persona tiene una baja autoestima, un bajo concepto de sí mismo, pues al final va a buscar a veces la automedicación, ¿no? El que no desarrolla otras estrategias, pues lógicamente mucho más sanas y más saludables, pero queda enganchado en el uso del cerebro, busca de forma continua un poco esa sensación, ¿no? Vale, muy bien. Luego eso, ¿no? La dificultad también de gestionar problemas emocionales, ¿no? Y lo que os decía, muchísima sensación de soledad y sentimiento de vacío, ¿no? Mira, yo es que de lunes a viernes tengo mi trabajo, estoy bien, pero es que de repente el viernes por la tarde se apagan los teléfonos, eso me lo decía una persona la semana pasada, ¿no? Sus trabajos están reconocidos, todo funciona bien, ellos se sienten como dentro de una red, ¿no? Y de repente el viernes a las 3 se apagan los teléfonos y tengo tal vacío, tal sentimiento de soledad que en muchísimos casos, cuando se analizan los desencadenantes, es el sentimiento de soledad, ¿no? Es el vértigo ante el fin de semana vacío, sin planes, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, desde ahí es desde donde a veces ese malestar se tiende a tapar pues, con determinadas conductas o con determinadas sustancias.
Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?, del chemsex problemático? Pues a nivel de la salud mental, pues nos van a surgir nuevos problemas, ¿no? Lógicamente, psicosis, lo hemos hablado un poquito, psicosis inducida, que se genera en un porcentaje muy, muy alto, depresión, intentos de suicidio, la descompensación de trastornos previos anteriores, ¿no? Si nosotros teníamos ansiedad, pues con estos subidas y bajadas, pues es muy probable que nos den eso, pues a veces ataques de pánico, como pasa, ¿no? En el área emocional, pues nuevos problemas y problemas previos agravados, ¿vale? Se va provocando una desregulación emocional tremenda en el que ese miedo a las emociones, ese miedo a no sentir, ¿no? Siento el vacío, no quiero sentir esto, necesito ir a una fiesta, necesito sentirme que soy atractivo, ¿no? Necesito conectar con los demás, aunque sea a nivel sexual, pues al final nos va generando pues una mayor desregulación, ¿vale? Porque las emociones sabemos que no las podemos controlar, ¿no? Que las tenemos que aprender a manejar. En la medida que huimos de esas emociones, lo que van haciendo es desregularse, ¿no? Por completo. Entonces de repente la tristeza es mucho mayor, o sea, al final no hay esa regulación de la soledad, sino que la soledad luego nos vuelve y todavía pues de una manera muchísimo más fuerte, ¿no? Y más dolorosa. En el área social y laboral, pues pérdida de amigos, del entorno saludable. Y en el área legal, como os comentaba antes, ¿vale? Hay muchas personas pues, que al final tienen problemas legales, ¿no? De tráfico de drogas o de material, o sea, por posesión de material de internet, o en los casos que a lo mejor las personas están haciendo los papeles, la nacionalidad, pues tienen una pérdida de papeles, o hay problemas de agresiones sexuales, o sea que a ese nivel hay muchos problemas, ¿vale? Y en el área laboral igual. O es a veces eso, pues también cuando te viene una persona y te dice, pues es que he perdido todo lo que llevaba ahorrando durante todos estos 50 años y que y ves la dificultad para el control, ¿no? O sea, la enfermedad que supone un uso problemático, o personas que también tienen una pérdida laboral muy fuerte que vuelve a ser también un elemento traumático, ¿no? Porque de repente nosotros venimos quizás de toda esa historia de trauma, ¿no? Y de repente nos encontramos frente a una situación, pues otra vez muy, muy compleja, ¿no? Para la persona, muy dolorosa. Bueno, eso es un poco lo que os he intentado como explicar de forma un poquito más práctica, ¿no? Ese sentimiento de soledad y vacío tan profundo que en muchos casos las personas sienten, ¿no? Nos lleva a una búsqueda de conexión con el otro, que a veces se hace pues más bien a nivel sexual, ¿no? Pero es una búsqueda de conectar con el otro, ¿vale? Lo que pasa es que la conexión es más fácil a nivel sexual, ¿no? No dices, ay, pues mira, voy a quedar con alguien desconocido a tomar un café, ¿no? Es más fácil decir, bueno, pues voy a tener relaciones sexuales mediante la aplicación con alguien, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos buscando es conectar con el otro, ¿no? Entonces esa conexión a nivel sexual es más fácil y a través del chemsex pues mucho más fácil, ¿vale? Y eso nos genera problemas con el chemsex que nos lleva a mayor soledad, a mayor vacío, a menos arraigo, ¿no? Con los amigos. Entonces al final es una rueda, es un círculo vicioso. Bueno, el abordaje del chemsex, ¿no? ¿Cómo realizamos, ¿no?, el abordaje? Bueno, desde Apoyo Positivo hemos creado el programa Sexo, Drogas y Tú, ¿vale? Cuyos objetivos son concienciar a la población general, formar al personal sanitario o como estamos haciendo aquí, ¿no?, a personal sociosanitario o población general, dar a conocer, informar
y atender al usuario. Y bueno, hemos dado una respuesta comunitaria, ¿vale? Porque en muchos casos han sido las comunidades desde las comunidades las que antes digamos que se han organizado, ¿no? Y hemos generado pues toda una red a nivel de diferentes instituciones fomentando una respuesta integral, ¿no? Entonces nos coordinamos pues con las clínicas de ITS, y con las clínicas de Sandoval. Luego estamos en las unidades de varios hospitales, del Hospital Ramón y Cajal, de La Paz y la Princesa, y entonces pues desde ahí y desde luego desde el resto con los que nos coordinamos, pues formamos primero a los profesionales para que puedan detectar a las personas que pueda ser adecuado para el programa y nos los derivan porque estamos en las propias unidades de VIH. ¿Vale? Y luego con el CAD de Arganzuela, pues también con el Instituto de Adicciones hemos creado también una coordinación. Con ellos principalmente están en el CAD de San Blas, en el CAD de Tetuán y en el CAD Arganzuela, San Blas y Tetuán, ¿vale? Esos tres. Entonces, desde ahí ellos nos derivan a nosotros y nosotros les derivamos a ellos, ¿vale? Que derivamos a muchísima gente porque hay a veces que hay como cierta reticencia a ir al CAD pues o a los CAI, ¿no? Porque puede parecer que no se les va a atender las necesidades que ellos tienen, pero bueno, nosotros nos estamos coordinando bien, ¿vale? Y luego también, por supuesto, desde salud mental y desde luego actividades de ocio alternativo, que también son fundamentales. Vale, bueno, pues estamos en el grupo de Chemsex, del Ministerio de Sanidad, de MSD, nos han dado algún premio SEPA a la innovación clínica y también nos han reconocido en el European Chemsex Forum como buena práctica a nivel europeo. Vale, aquí os he contado ya un poquito, ¿vale? Que lo que hacemos es eso, es formar a las personas, a los hospitales y formar a Montesa, a Sandoval, a las clínicas de ITS y luego ya hacemos una evaluación en el que hacemos un plan personalizado, los psicólogos, eso nos encargamos desde psicología para trabajar también todo el rato la motivación, ¿no? Y ya desde ahí pues enviamos a los diferentes recursos, ¿vale? A psiquiatría, sexología, al programa de pares, a la enfermera para el trabajo de reducción de riesgos y daños, a las trabajadoras sociales, si por ejemplo es un caso que hay una persona, hay una necesidad en la que la urgencia mayor es a nivel social, pues entonces se encargan ellas, pues por ejemplo, que no tenga medicación, que no tenga acceso a la medicación o que esté en la calle o que esté en una situación muy complicada, pues entonces se encargan ellas en primer lugar de hacer esa acogida, pero eso, tenemos muchos recursos y sobre todo pues el voluntariado, como hablábamos, ¿no? Las asociaciones al final tenemos ese punto de incluir, ¿no? O sea, y de que al final pues la persona encuentra su lugar, ¿no? Nosotros tenemos diversos centros casa, que un poco el objetivo es ese, ¿no? Es que la persona encuentre su casa, ¿vale? Entonces, pues esta casa Torremolinos, casa Lavapiés, casa Manuel Becerra, casa Llano Castellano, ¿no? Y es un poco el que por fin la persona no tenga que ser de ninguna forma para poder ser, ¿no? Sino que por ser es admitida, pertenece y es aceptada, ¿no? Entonces, bueno, luego están los grupos terapéuticos de Chemsex, ¿vale? Que funcionan fenomenal y, bueno, pues que tienen una súper buena acogida. Ahora
Ahora los estamos haciendo online, pero desde la pandemia, pero desde el confinamiento, pero están funcionando genial, ¿vale? Se hacen todas las semanas, ya te digo, ahora mismo están cerrados en el sentido de que ya no, la gente está un poco en lista de espera porque realmente ya hay muchísima gente en el grupo y entonces si no ya no deja de ser operativo, ¿no? Pero están funcionando fenomenal. Y ya desde, pues eso, nosotros en psicología, como os he dicho, pues hacemos la acogida y la evaluación, ¿vale? Y distinguimos entre 3 perfiles, ¿no? El no problemático, el problemático, un perfil más intermedio y un perfil más problemático, ¿no? Pues el primero, pues que no tiene tanto problema, que controla, si dice que lo va a hacer una vez cada 3 meses, pues realmente ese tiempo no se va cortando, si lo hace de una forma que dice que va a utilizar estas sustancias, pues aunque haya más sustancias o lo que sea, también lo controla, ¿no? Y luego un perfil intermedio en el que ya no hay esa sensación de control, ¿no? Si queríamos hacerlo, nos habíamos planificado para hacerlo de una forma, no conseguimos al final tener esa planificación, ya las sesiones se alargan, y luego pues en un perfil problemático en el que pues en muchos casos hay slam o tina y nadada y que ya en muchos casos pues claro ahí ya es un continuo que nos vamos pues a situaciones muy graves en las que la persona consume pues todos los días y cada pocas horas, ¿no? Y que realmente está en una situación y que ya a veces incluso no es ni para tener relaciones sexuales. Sino que al final es pues para ir al trabajo, para tener una reunión, pues al final o consumiendo de forma continua en su casa. Bueno, vale, para poder abordar y detectar los usuarios de chemsex, pues es necesario fomentar la comunicación, ¿no? Entonces, en el estudio de GESIDA se vio que más del 50% no había hablado con sus médicos, ¿vale? Los médicos no tenían información o no habían hablado del consumo de drogas, ¿vale? Y dieron varias razones, pues no creo que sea de su interés, en un tanto por ciento muy alto me da vergüenza, no tengo confianza, ¿vale? Entonces, bueno, lo fundamental es el poder detectar, digamos, a qué personas en población de riesgo, ¿vale? Pues HSH, personas que hayan tenido diagnósticos de ITS recientes, personas que no estén tomando de forma adecuada que tengan fallos en la adherencia, que no estén tomando de forma adecuada la medicación. Personas con un alto grado de parejas sexuales, trabajadores del sexo, ¿vale? Pues entonces ahí nosotros vamos a tener que preguntar, porque si no es muy probable que la persona no nos lo diga, ¿vale? Pero para todo eso tenemos que fomentar la comunicación. Estas ya las sabemos, son muy básicas, pero nunca las podemos perder de vista, ¿vale? Porque es la clave del vínculo que va a hacer que esa persona se pueda abrir, ¿no? Pues la empatía, la escucha activa, aceptación incondicional, la no confrontación y sobre todo fomentar la motivación, ¿vale? La motivación no es algo que dependa del usuario, ¿no? No es algo que sea un aspecto de la personalidad, ¿no? No, la motivación es algo que fluctúa y es una responsabilidad de la persona, del profesional, digamos, fomentar esa motivación, despertar, hacerle que la persona tome conciencia. Entonces, la motivación es un proceso circular que muchas veces se va repitiendo hasta que finalmente uno ya sale y mantiene de forma continua la abstinencia, pero en cada intervención nosotros tenemos que trabajar y poder identificar en qué fase está la persona y digamos, actuar en consonancia, ¿no? con todo eso. Bueno, habíais dicho... Jaime, no sé si queríais que parásemos.
Vale, sí, Ah, no, igual. como quieras, ¿eh? Yo por mí, Sí, bueno, un poco también porque al final también mantener la atención a través de la pantalla quizás es más claro, tedioso, ¿no? Entonces, bueno, claro, igual pues dejar 5 o 10 minutos, no sé, como tú veas también perfecto. de cómo vas con la presentación. Es que, Yo voy bien, o sea que no tengo problema, porque además es que como luego hay cosas como que también tenemos que trabajar un poco con Javi, o sea, realmente yo no tengo problema. A mí lo que me digas. vale, pues bueno, volvemos a las 6:15, ¿te parece? Y Venga, terminamos y luego estupendo, dejamos me parece genial. un espacio para preguntas y un poco de debate si surge. Estupendo, Venga, fenomenal. ¿Vale? Muy vale, bien, pues pues venga, venga, volvemos a las 6:15. estupendo, muy Venga, bien. muchas Venga, gracias. nada, a ti. Le da al play ya. Mm, Pues nada, si quieres, continuamos, ¿te parece, Lorena? ¿Puedes Me compartir? parece. ¿Puedes Sí, compartir o...? Vale, a ver, vale, perfecto. perfecto. Vale, muchas gracias. Muy bien. Vale, pues estas son las fases que hablábamos, ¿vale? De la precontemplación, la contemplación que decíamos que era un círculo. Entonces, bueno, pues son varias fases y está la precontemplación, la contemplación, la determinación, la acción, mantenimiento y recaída, ¿vale? Entonces, pues al principio no hay una conciencia del problema, luego sí que uno empieza a tomar conciencia, luego en la determinación la persona toma la decisión de cambiar y ya luego es en la acción cuando la persona se implica en acciones concretas para el cambio, ¿vale? Uno tiene ya en la determinación puede empezar a decir, joder, sí, esto no puede ser, tengo que cambiar, voy a cambiar. Pero claro, de voy a cambiar a voy a ir a este sitio o voy a dejar de consumir o voy a dejar de comprar, pues pasa de esa determinación a la fase de acción. Y luego en el mantenimiento, pues la persona se estabiliza en ese cambio, no es un día, no son dos, sino que hay una estabilización y luego, pues en muchos casos hay una recaída eh, que de alguna forma puede ser o un consumo esporádico y luego ya finalmente se empieza de nuevo, pero otra vez, pero ya digamos, consiguiendo ese objetivo de abstinencia o en muchos casos, pues vuelve a ser en vez de un consumo esporádico, pues vuelve a ser el inicio del ciclo, ¿vale? Entonces, dependiendo de las etapas en el que estemos, pues en la precontemplación, pues lo que vamos a hacer es dar información y feedback sobre la situación, preguntar sobre su situación, ¿no? Cómo se encuentra. En la contemplación, una escucha activa para ayudar a salir de la ambigüedad, ¿no? Sobre beneficios y consecuencias negativas. Al final tenemos que conseguir que la persona es como que empiece a hacer números, ¿no? Que vea si de alguna forma le está compensando o no, porque hay unas consecuencias positivas en un primer momento, sobre todo al principio del consumo,
hay un aumento del placer o un aumento del tiempo, pero luego hay una pérdida, ¿no? Entonces, elegir es renunciar, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos renunciar, ¿no? Porque al final nosotros estamos renunciando al placer de estar bien en nuestro trabajo, de poder estar con los amigos y sentirnos libres porque no estamos condicionados por ninguna sustancia. Pero si aplicamos si la primera vez que nos viene a consulta nosotros somos una trabajadora social, que de repente la persona nos dice que está consumiendo y nosotros le decimos, no, pues es que no debes hacer eso es muy malo para tu salud, y esa persona está en una fase de precontemplación, pues lo que es muy probable es que la persona en las próximas consultas no nos vuelva a comentar nada, o una consulta o un amigo o cualquier persona que pueda estar pasando por una circunstancia parecida, ¿no? Si nosotros cortamos la comunicación y empezamos con los deberías y a confrontar muy directamente, pues lo que se va a cortar es la comunicación. Y sin embargo, en otros momentos, pues en la determinación, en la fase de determinación, pues lo que tenemos que hacer es facilitar el proceso de derivación a los recursos adecuados. Y en la fase de la acción, pues la eliminación de obstáculos que impidan esa acción. Hay a veces que a mí, por ejemplo, están en la consulta, están en Sandoval, pues el que la persona a lo mejor llame directamente y me diga, vale, pues venga, te le paso que le tengo aquí. Pues eso, por ejemplo, si ya esa persona ha tomado la decisión de que quiere hacer algo, pues eliminar esos obstáculos que es, bueno, pues te doy el teléfono, a lo mejor pierdes la tarjeta, luego al final te cuesta llamar, bueno, pues todo eso lo eliminamos y realmente se facilita muchísimo el proceso, ¿no? Y en el mantenimiento, pues bueno, fomentar el desarrollo de habilidades, ¿vale? Para mantener esos cambios generados, y luego en la recaída, fundamental evitar como el sentimiento de fracaso, de culpabilidad, sino que hay muchas veces que dicen eso, que de alguna forma la recaída es como parte inevitable, ¿no? O sea, que pensar en que no haya una recaída, de alguna forma es como que no se hubiera completado el proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar esa recaída para aprender, ¿no? De esa recaída y cómo hacer para que eso no vuelva a pasar. Bueno, también, ¿no? Cuando estamos trabajando la motivación, que es intentar despertar a esa persona, ¿no? Que tome conciencia, como estábamos hablando, pues también identificar qué objetivos tiene relevantes, ¿no? A corto y medio plazo, porque a veces la persona está tan decaída que de alguna forma, si tampoco consigue ver objetivos, pues de alguna forma pierde como la ilusión, ¿no? La falta de esperanza, que es un poco uno de los elementos claves de la depresión, ¿no? Es decir, es que estoy totalmente desesperanzado, ¿no? Porque hay a veces pues que los trastornos por el consumo de sustancias pues pueden llegar a ser muy graves y deterioran mucho la calidad de vida de la persona. Bueno, para facilitar la detección, eso, pues introducir el tema con muchísimo respeto, ¿no? De pues estamos preocupados porque últimamente hay un aumento de pacientes que están teniendo consumos de estas sustancias, tú has consumido o has oído hablar de ellos, entiendes de lo que te estamos hablando, bueno, pues poder como introducir el tema, pero introducirlo porque es necesario hablar de ello. Y fundamental el crear el clima de confianza, ¿vale? O sea, si nosotros de repente, o sea, al final es el vínculo, es la calidez, es el sentirse eso, cuidado, ¿no? Aceptado. Entonces, todo lo que sea con los tonos de voz o con prisas, o está ya esa última hora, la persona ya se está levantando, pues no, necesitamos cuidar los tiempos de la persona, saber en qué etapa está y luego cuidar también los tiempos de la propia consulta. Y como hablábamos, eso, pues no confrontar ni forzar, ¿no? Ni atascarnos en los deberías.
con preguntas abiertas, ¿vale? Que permitan que la persona pueda hablar de ello, ¿no? ¿Tú has consumido alguna vez este tipo de sustancias? Todas estas preguntas lo que nos ayudan es a tomar conciencia. Si nosotros le decimos una cosa, no va a tener tanta conciencia como si nosotros le hacemos una pregunta en la que él tiene que tomar conciencia y responder. Entonces, cuando nosotros le vamos haciendo bastantes preguntas y esto te ha perjudicado o has tenido alguna ITS o te preocupa algo respecto a este tema, pues vamos a conseguir que esa persona empiece a tomar conciencia. Bueno, en la práctica recreativa, pues los objetivos es, como la persona pues no tiene tanto problema, sí que hay que vigilar que sea una fase recreativa, pero porque esté en una fase inicial, ¿vale? Pero hay personas que a lo mejor sí que llevan bastantes años y realmente pues lo tienen controlado y no está suponiendo un problema grave en su vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacer el trabajo de prevención de consecuencias no deseadas por la práctica, ¿no? Y que esa persona esté informada y facilitar una toma de decisiones adecuada. Y para eso, pues eso, mediante la información sobre drogas, información sobre salud sexual, porque ahí no es tanto que no nos podemos quedar como atascados en, ay, es que esta persona está consumiendo. No, si está consumiendo, pero es una persona que se puede cuidar o que está tomando la PrEP o que va a tomar medidas para no coger infecciones de transmisión sexual, estamos generando mucho bien, ¿no? Entonces es enfocado también un poco a eso, respetar también a la persona y en qué momento está, como estamos hablando todo el rato, para desde ahí ayudarle de la mejor forma posible. Realizar pruebas rápidas. Vale, frente a la ambivalencia, como hemos hablado, de la persona ya empieza a ver, pero no tiene claro que lo quiera dejar o que quiera tomar ninguna medida al respecto. Bueno, pues facilitar la toma de decisiones, la prevención también de reducción de riesgos y daños y estar ahí, ¿no? Estar disponible, acompañarle y trabajar con la motivación. Y ya en la práctica problemática, pues el objetivo claro es que se cuide, ¿no? que trabaje en la reducción o en el abandono de las prácticas problemáticas, pues que en muchos casos pues a veces llevan ingresos en la UCI, o sea, al final las consecuencias negativas en algunos casos son muy graves, ¿no? Entonces, potenciación de habilidades de afrontamiento. Uy, medio. La mejora del autoconcepto, porque al final eso, ¿no? O sea, su calidad de vida y trabajar con la estimulación de las áreas vitales empobrecidas, ¿no? No solo se trata que deje de consumir drogas, sino que empiece a mantener relaciones sexuales sin sustancias, porque todas las relaciones sexuales que está teniendo son con drogas, ¿no? Entonces es también desarrollar o potenciar su parte saludable, ¿no? Vale, luego pues en consulta, ¿vale? Pues el análisis de las causas desencadenantes, los mantenedores de las prácticas problemáticas y las consecuencias, ¿no? Pero como hablábamos un poco antes del sentimiento de soledad, bueno, pues cuáles son las causas o los desencadenantes, ¿no? O sea, ¿qué nos hacen que busquemos ese tipo de conductas y que hace que se desencadene esa conducta, ¿no? Porque luego ya a lo mejor ya no quiero tenerla, pero sin embargo, si tengo dinero a fin de mes, pues es el desencadenante para empezar pues 4 días o 5 de sesiones y de consumo, ¿no? Pues analizar y trabajar con todo ello, ¿no? Vale, pues si queréis, no sé qué hora es. Vale, si queréis ponemos un vídeo, no es muy largo, ¿vale? Pero un poco para que todo lo que hemos estado trabajando
lo podamos ver un poco en la práctica, ¿vale? Pues por si os viene alguna persona que esté en esas circunstancias o tenéis algún amigo, ¿vale? O algún conocido. Entonces voy a ver si lo puedo... Hi, Kevin. My name's David. I believe your sexual health worker asked you to come and speak with me. Yeah, I don't know why. Well, they might have thought, I think if there are drugs involved, they sometimes suggest you can have a chat with someone just to make sure you're being as safe as possible. Yeah, I'm totally fine. I'm safe with what I'm doing. I know what I'm doing. Okay, good. I'm glad to hear that. What's your favorite drug? Favorite drug for what? Sex or going out on sex? Tina. Okay, crystal meth. Crystal, yeah. And it's used mostly for sex, is it? Yeah, sex is when you don't Tina, yeah. I really enjoy it. Have a good time. Yeah, That's important. We're meant to enjoy our sex lives. yeah, I do. Do you inject or smoke? I slam. Slamming, that's a nicer way of putting saying injecting, I guess. Less scary. Yeah. How long do you usually stay awake for when you're on these benders? It depends. Could be 2 days, 3 days. I've done it for 4 or 5 sometimes. Does it sometimes get a bit trippy or scary towards the final days? I'm fine. I know what I'm doing. I'm safe. I know what I'm doing. Some other lads might get a bit freaked out on it, but I know what I'm doing, so I can look after them, help them through it. Oh, that's good to hear. Crystal meth psychosis or drug-induced psychosis is really common. Crystal meth, it can be really scary for some people. It is very common. Some people can feel unsafe and paranoid. I'm glad you're not thinking of that. Yeah. I'm glad you're not feeling it yourself too much. No, I'm okay, thanks. Okay. Well, I know you didn't want to be here, but since you are, do you mind if I ask you some questions about your sex life? It helps me put things in perspective. Sure, Mum. When did you last have sober sex? Sober sex? Let's say sex without any chemicals, like crystal meth or methadone or G. I don't know, a few years back, maybe 3 years, 4 years. It's a long I time. mean, I prefer it with, so I don't see the point in having it without. I prefer it with it, so I'm fine. Do you remember the last person that you had? I know it's hard to remember how long ago it was, but do you remember the event or the time or the person? Yeah, I think so. Did you enjoy it? No. I think the HIV thing was an issue, so it was playing in his mind, and it wasn't that great. So move on. Okay, that can't be too good in a sexual situation. No, Do you find that something you experience with chemsex? definitely not. No, because it's not usually spoken about. Okay, and you prefer it that way? Well, yeah, it's easier. When was the last time you had a relationship? Boyfriend? Yeah. 5 years back, I think. That's a long time as well. Yeah. Was it a nice relationship? Did it end badly? Started off well, yeah. I mean, it finished, but yeah. Okay. Tell me about the first month. I imagine it was pretty good in the beginning. Yeah. Meals out, cinema, watching the soaps on the sofa together. Lived with each other for a bit, yeah. It was nice. That does sound nice. Sounds like you were close. Yeah, very close, yeah. That's a nice kind of intimacy. That kind of intimacy is very important to our self-esteem and what makes us feel valuable. And I'm glad you remember that well. Do you get any of that stuff from your chemsex experiences? Well, I don't invite people to come round and sit and watch a soap, if that's what you mean. But it's a different kind of intimacy. Okay. Yeah. Did the drug use kind of accelerate after the end of that relationship? Yeah, that's when I started taking a lot more, meeting guys online, that kind of thing.
talked about the intimacy and the closeness of the early part of that relationship and how you're not really getting that much now. Yeah, but it's a different kind. I'm quite happy with it. Okay. Well, if you wanted to incorporate some of that stuff, some people, it can be really important to our self-esteem, feeling valuable and worthwhile. When was the last time somebody slept over with you or shared a meal with you? I can't remember. You were smiling a lot and you seemed to get into a happier place when you reflected back on the early days of that relationship. And these things are important. My job here is to help people reflect on what they want from their sex lives, what they want from their sex and romantic lives, and to help incorporate things like that into their lives if they want it. Perhaps incorporating sober sex into your sex life, or just making some changes if you want, because you're contributing a lot more to somebody in a sexual situation than just the physicality of it. You know, there's a whole lot of other really sexy things about you that it'd be cool if people got the opportunity to know those things about you. And if you wanted to go away, perhaps and reflect on some of those things. Yeah. And we're here every week. You can come back and talk to us if you wanted to talk about those things. Okay. Yeah, I'll definitely think about it. Okay. Vale. Nos habíamos ido por ahí. Bueno, es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo le ayuda, cómo le hace reflexionar con él. No deberías hacer eso, o hace mucho tiempo que no estás teniendo sexo sobrio, eso es muy dañino para ti, ¿no? Sino que le pregunta desde cuándo fue la última vez que tuviste sexo sobrio. Entonces la persona se queda parada, se queda callada, pero su cerebro dice, uy, pues hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor una primera consulta no vamos a conseguir que esa persona quiera empezar a recibir el tratamiento, pero sí ya se ha establecido una comunicación que en vez de no volver a la consulta siguiente, porque al final nosotros pues tenemos eso, las personas a veces que están muy desmotivadas, entonces es trabajar desde ese primer momento para fomentar el vínculo, ¿vale? Y para trabajar el que esa persona acuda a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, y ya desde ahí poder ir estableciendo un plan terapéutico. Bueno, en muchos casos, detrás del uso problemático, como lo estamos viendo, David Stewart, que es, pues es una de las personas en Europa, pues, o digamos la figura de referente, ¿no? En Europa y a nivel mundial, pues con otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues también nos ayuda mucho a nosotros, nosotros también colaboramos con él, y bueno, pues habla también de todo esto que vamos a comentar, ¿vale? De la situación, y que hemos ido un poco comentando de las vivencias traumáticas de la persona, ¿vale? Bueno, el trauma es un evento, o sea, pues según McCann, ¿vale? Es un evento traumático desde un punto de vista psicológico, si es una amenaza o un ataque, ¿vale? Todo esto, a veces el trauma se ha llevado más a situaciones en las que corría peligro la vida, ¿vale? Pero luego se ha ido trabajando mucho con el trauma complejo, ¿no? Que a lo mejor son situaciones muy continuas, pero que exceden la capacidad de la persona, ¿no? Como son los abusos o como es el maltrato infantil, ¿no? El que el niño a lo mejor no es una situación de vida o muerte, pero de alguna forma excede su capacidad de poder afrontar que alguien que está cerca de la familia, o que alguien que es un referente o que es su figura de apego realmente está generando ese daño o esa falta de atención o esa falta de cuidado, ¿no? Hacia ese niño, ¿no? Entonces al final la estructura, de alguna forma el niño rompe un poco y a lo mejor va al colegio y hace una vida normal, pero sin embargo luego viene a casa y desconecta por completo de la realidad que tiene en casa, ¿no? Entonces se produce una disociación porque de alguna forma la persona
no es capaz de afrontar ese miedo, ¿vale? Es como cuando alguien a lo mejor se desmaya de dolor, ¿no? O sea, tú te has hecho mucho daño en un pie y qué daño, qué daño, qué daño. Pero si de alguna forma el daño es brutal, pues al final uno pierde el conocimiento, ¿no? Pierde la capacidad de sentir. Entonces, como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces aquí, a nivel emocional, pues pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego que ese trauma lo que va a generar es una personalidad evitativa, porque siempre ya vamos a buscar esa fórmula de que algo, como nosotros éramos víctimas de una situación, no teníamos las capacidades para afrontar esa situación, pues luego vamos a coger esa tendencia de hacerlo siempre así. Entonces, cuando nos deja nuestro novio, nuestra pareja, no decimos, bueno, pues esto sí lo tengo que afrontar porque ya soy adulto. No, pues es como otra vez mucho dolor, otra vez mucha sensación de soledad y otra vez huyo, ¿vale? Y a veces huyo hasta de que me miren a los ojos y de que pueda ligar con la persona de al lado, o huyo de que me han dicho algo cariñoso y yo no soy capaz de afrontarlo, ¿no? Entonces, se va generando una desregulación emocional y se va generando una personalidad evitativa para protegernos. Daros cuenta que nosotros estamos programados para huir del dolor. Nosotros tocamos una plancha, una placa y físicamente el dolor físico tenemos clarísimo que es algo de lo que estamos absolutamente todas nuestras células están programadas para huir de ello, ¿no? Entonces emocionalmente hay a veces que también se puede generar ese sistema en el que frente a todo dolor huyo, aunque sea mínimo, ¿vale? Entonces, eso al final lo que va generando es que vamos tapando las emociones y se va generando una desregulación, porque no nos conocemos. No hay un autoconocimiento emocional de qué cosas nos gustan, qué nos ha dolido. Entonces, al final, esa desconexión con uno mismo se genera desconexión con el dolor, pero también con uno y con las emociones positivas. Bueno, aquí se vuelve a producir otro círculo vicioso, ¿no? Estamos hablando de esos traumas, de abusos sexuales, violaciones en la infancia, que en nuestro caso, por ejemplo, en los estudios que estamos realizando, pues casi sale el doble que en los grupos de control, ¿no? De no utilización de un chemsex problemático, o de no chemsex. Entonces, de un bullying tremendo, aunque el bullying al final en la infancia sale, pues nosotros en nuestra población, por eso decíamos también que tiene peor salud mental, pues porque ha habido mucha situación traumática con respecto a eso. A veces, pues eso, la decepción de la familia, ¿no? Porque el niño de repente, porque el niño dice que es gay, ¿no? Y habla de su orientación sexual y a lo mejor no ha habido rechazo hasta ese momento, que a veces sí, por su forma de andar, porque, que a veces el niño, yo con la gente con la que trabajo, ¿no? Te recuerda y te explica cómo intentaban que caminara de otra forma o que no utilizara esa voz, ¿no? O sea, cosas que son inherentes al niño. Entonces, claro, lo que hablábamos, ¿no? El no sentirnos válidos va generando un trauma complejo, porque somos lo que somos cada persona. Entonces, si eso no está bien, un niño se siente culpable además, ¿no? Entonces, al final, no siente que es que la sociedad no está preparada o no tiene la cultura suficiente, lo que siente es que el que está equivocado, el que tiene un fallo, es uno mismo. Y eso va generando pues un trauma complejo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la falta de autocuidado. Si yo no soy válido para mis padres, tampoco lo soy para mí. No hace falta que me cuide, ¿no? No soy válido. Y eso nos lleva al consumo de sustancias y el consumo de sustancias a todos los eventos traumáticos que hemos hablado, ¿vale? Abusos sexuales en las propias sesiones, psicosis, brotes psicóticos que de por sí son estresantes, ¿no? Y son traumáticos, ingresos en la UCI,
que de por sí son traumáticos y generan estrés, pérdidas económicas, juicios, ¿no? El otro día pues estaba hablando yo con una persona que ha tenido un problema así y trabajábamos después de haber tenido un problema de este tipo, volver al trabajo, ¿no? Con toda la carga y se rompía, ¿no? Porque para él era realmente muy, 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 muy doloroso, ¿no? Esa situación. Entonces volvemos a revictimizar, a vivir situaciones nuevamente traumáticas, ¿vale? Aparte ya de toda la historia vital que tenemos. Vale, esto lo hemos hablado un poquito, ¿no? La falta de conexión con uno mismo, ¿no? Porque uno está como anestesiado, como cuando no sentimos los nervios, ¿no? Uno estamos en un accidente y ¿qué tal estás? Bueno, no me duelen las piernas. Bueno, pues si no nos duelen las cosas, mala señal, ¿no? Entonces, efectivamente, al final hay a veces que hay esa falta de conexión, que además tenemos, que es el trabajo terapéutico que hacemos, ¿no? Volver a autoconocerse, autocuidarse y aprender a autoprotegerse. Aunque no hayamos sido válidos ni nuestras figuras de apego hayan desarrollado esa función con nosotros, pero nosotros sí que tenemos que trabajar y sacar esa función protectora, ¿no? Y eso se hace en terapia. La irritabilidad, ¿no? Que muchísimas se dan pues, en muchas situaciones también de violencia intragénero dentro de la pareja, porque se habla de la violencia de género, pero también en las parejas del mismo género, pues a veces hay violencia, ¿no? El aislamiento del entorno, búsqueda de sexo, como hemos hablado, consumo de pornografía para llenar esos vacíos, ¿no? Bueno, ¿qué se hace, ¿no? en el trabajo en el tratamiento del trauma, ¿no? Con las personas? Pues primero motivación, ya lo hemos hablado, y la estabilización del paciente, ¿vale? Si hay una persona que se ha quedado sin trabajo, ha perdido 300.000 euros, ha estado ingresado en la UBI, ha sufrido abusos sexuales en las últimas sesiones, se encuentra absolutamente inestable por todos los consumos que está teniendo últimamente. Pues lo que no vamos a trabajar antes que nada es volver a trabajar todas las situaciones traumáticas que son de las que lleva huyendo toda la vida. Entonces, claro, es un proceso complejo porque la persona se tiene que sentir segura primero para poder trabajar aquello de lo que él lleva huyendo, porque nadie te identifica, porque entonces eso es que está más procesado. Lo que pasa es que todo eso no duele o está totalmente aislado, entonces hay que volver a todo ello para poderlo procesar, ¿no? Con determinadas técnicas, ¿no? que hacemos. Entonces, pues estabilizar al paciente, trabajar en la prevención de esa retraumatización, que se cuiden, ¿vale? Que con técnicas muy sencillas, pero reducir los riesgos y el daño. Eliminar los hábitos autodestructivos, ¿no? Algo tan fácil como cuando dejes de tener placer o estés cansado, paramos, ¿no? Porque ahí esa tendencia a veces autodestructiva nos lleva a seguir en la sesión a lo mejor 2 días más y gastándonos el dinero que no tenemos y sabiendo que en el trabajo no vamos a aparecer y va a ser un problema gravísimo, ¿no? Y ya no estamos obteniendo placer, que era el principio que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces, al final ahí, pues cosas como eso, herramientas tan básicas de autoprotección como puedan ser esas, ¿no? Y luego, por supuesto, todo el tema de la reducción de riesgos y daños. El reforzamiento de los recursos personales, pues a veces eso, visualizarse, ¿no? Empezar a dar un poco de luz también, pues creando, visualizando que la persona puede conseguir los objetivos, y luego la desensibilización, pues eso también con técnicas muy específicas, pues de la situación de placer, porque lo mismo que el cerebro a veces cuando hay un evento traumático todo eso se queda como grabado a fuego, pues también en el cerebro cuando hay una situación en la que muy placentera, en la que se ha consumido drogas, uno se ha sentido de una determinada manera, ha experimentado o se ha visto sin ninguna inhibición
pues el cerebro de alguna forma lo idealiza y entonces a lo mejor luego no recuerda que luego ha sido fatal o que luego se ha roto el brazo porque se ha caído y le han tenido que operar y ha estado de baja, recuerda solo una parte del evento, ¿no? Entonces aquí también en el trabajo es de sensibilizar esas situaciones de placer, ¿no? Y luego, pues lo que hemos hablado, el trabajo de la disociación y de la conexión emocional. Y eso se hace a nivel individual y a nivel grupal, ¿vale? A nivel individual, pues como estamos hablando en terapia, y a nivel grupal, pues desde esa soledad, pues también se puede trabajar, o ese sentimiento de estigma tan fuerte por el tema del VIH, pues también se puede trabajar pues con los grupos, ¿no? El poder procesarlo de forma grupal, que a veces pues también es como muy liberador, ¿no? Y luego pues trabajamos también pues o la homofobia interiorizada mediante grupos, ¿no? Entonces al final, y luego el sentimiento también de pertenecer, como hablábamos, ¿no? Pues siendo voluntario o pudiendo participar de forma activa en las diferentes actividades que tiene la asociación. Vale, este es el estudio que os decía antes, ¿vale? Que es de 41 hombres y 39, o sea, 41 hombres que practicaban chemsex y 39 que no, ¿vale? Y en el que se preguntó, pues eso, sobre sus relaciones sexuales, cuestionarios validados, ¿no? El de trauma, regulación emocional, vivencia de la homofobia y estigma por VIH, y en el que la experiencia traumática en la infancia del grupo chemsex es el doble de experiencias, ¿vale? Habían tenido más experiencias sexuales inapropiadas dentro o fuera de la familia, abusos o violaciones y problemas económicos graves en comparación con los controles que no hacían chemsex, ¿vale? Y como os decía, el bullying homofóbico sí que había sido muy alto en ambos grupos. Y luego ya para terminar, ¿vale? Pues os traigo también este estudio que hicimos sobre un taller de mindfulness, ¿no? Entonces que vimos como todas las categorías, ¿no? Como ansiedad, depresión, actuación con conciencia, descripción, autocompasión, la atención plena, bueno, pues mejoró muy significativamente, ¿vale? Tanto el afecto positivo y hubo también una reducción significativa del estrés percibido en personas con chemsex, ¿vale? Así que bueno, pues como conclusión, el entender, ¿no? La necesidad de evaluar las situaciones de trauma vividos no procesados en las intervenciones individuales, ¿no? Y luego aparte lo que os he hablado un poco de la regulación emocional, ¿no? O sea que al final hay a veces, porque también tenemos casos de personas con patología dual, ¿no? Con una desregulación emocional muy grave, y de alguna forma hay a veces pues que la base, digamos, teórica pues también está, ¿no? Que en esos trastornos de personalidad o en patologías mentales muy graves, pues lo que ha podido haber también es como una fractura de la personalidad, ¿no? Y se ha generado esa situación en la que la persona ha dejado, ¿no? Se ha fracturado, se ha roto para poder atender a una realidad pues que le sobrepasaba, y entonces cuando se trabaja con la utilización, digamos, el trastorno por consumo de sustancias, pues también se trabaja otros diagnósticos, ¿no? Otros transdiagnósticos, como son los trastornos de personalidad o situaciones mentales graves. Así que nada, pues muchas gracias. Este es mi email,
así que cualquier cosa, cualquier duda, si queréis colaborar, si queréis ser voluntarios, si os apetece conocer más, pues nada, me podéis escribir ahí y nada, encantados de atenderos. Así que no sé si quieres, Jaime, que podamos hablar un poquito, que la gente... Pues sí, la verdad es que estaría muy bien si la gente le ha surgido alguna duda, le queda, quiere Yo hacer os alguna podría aportación. plantear, había traído también un poco, pues alguna parte también de lo que hacemos en la asociación, pues a nivel psicológico y la atención psiquiátrica, pero me parece que de alguna forma ya hemos dado un poquito una pincelada, ¿no? Entonces, un poco lo que queráis, ¿eh? Bueno, o sí, sobre todo algo que, o sea, que alimente la participación, ¿no? De que puedan, que se atrevan a preguntar pequeñas dudas que les haya surgido o aportaciones que quieran hacer al fenómeno. No sé si hay alguien que se active el micro. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería haceros una pregunta. Bueno, primero quería agradecer la sesión, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y quería también pediros perdón porque, bueno, seguía ahí un poco teletrabajando, entonces me he perdido alguna cosilla, que de hecho ahí va mi pregunta. Sí es cierto que el chemsex está un poco más vinculado a, como bien estabas diciendo, ¿no? El tema de, pues eso, hombres, personas dentro del colectivo LGTBIQ+, cosas por el estilo. Pero me preguntaba si hay datos sobre cuántas mujeres practican esto del chemsex. No sé si hay datos, si es relevante siquiera. Claro, no, es claro que es relevante. No hay datos, ¿vale? Porque de alguna forma, de vez en cuando, pues en los congresos, ¿no? O sea, nos preguntan, pero realmente, o sea, gente está llegando muy poquita, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, nosotros colaboramos con Daniel y con Santiago Moreno, que es el jefe de las unidades de la unidad de infecciosos de VIH del Ramón y Cajal, y va a hacer un estudio súper interesante de esto, ¿vale? De ver, además un macroestudio, o sea, que se quiere realmente contrastar esa pregunta, ¿vale? Porque es un poco la eterna pregunta, ¿vale? Entonces, respecto al fenómeno de chemsex, está claro, y eso ahí sí que hay como que todo el mundo se pone muy de acuerdo, que el chemsex tiene que ver eso, ¿no? Con la población que hemos hablado, ¿vale? Pero, claro, se quiere saber porque aparentemente habría como ciertos datos para pensar que también en otro tipo de poblaciones se está generalizando, pero al final no hay datos concretos, ¿vale? O sea que es súper adecuada la pregunta y por eso y necesaria la respuesta. Gracias. O sea, sí, precisamente es que yo estaba pensando en colectivos, ¿no? Que también a lo mejor esto es un poco estereotipo y demás que se tiene, vaya. Pero pensaba, digo, se habla mucho, ¿no? De cómo a las mujeres que se dedican a la prostitución, bien sea elegido, bien sea obligado, tienen, pues eso, se las obliga a consumir, entonces digo, a lo mejor si a mí me están obligando, puede que no entre dentro de este del chemsex, pero puede que igualmente si al final termine derivando en esta adicción y en esta práctica, que yo me veo ya, pues porque mi cuerpo me lo pide para, yo qué sé, para lo que sea. Era básicamente por eso. Y luego otra cosa que también estabas preguntando, que me pareció muy interesante, bueno, que te quería preguntar, que me parecía muy interesante, es, claro, cuando tú consumes determinadas sustancias, ¿no? La percepción de la realidad se ve alterada y puede que no estés llevando a cabo todas pues, de manera correcta las medidas de seguridad que requiere esto. Entonces, vosotras, desde Apoyo Positivo,
¿tenéis contacto con alguna otra entidad o desde el mismo apoyo positivo para poder proporcionar toda esta información de puede que tenga una ITS o no, a dónde tengo que acudir, sitios donde las hagan gratis? Porque muchas veces siempre se supone que desde la sanidad pública te la deberían de proporcionar gratis y que es obligado, pero yo sí es verdad que en algunas ocasiones me he encontrado que personas que me han dicho, oye, ¿dónde me puedo hacer un examen de ITS? Y digo, pues estos sitios sé que las hacen de VIH rápido, pero de otras deberías de acudir a tu médico de cabecera, bla, bla, bla. Y no se las han querido hacer. Entonces, por Es si que, conocíais claro, algún sitio y demás. nosotros de hecho, te agradezco la pregunta, pero porque eso, ¿no? Porque creo que justo son cosas muy acertadas, ¿no? Nosotros tenemos el checkpoint y desde hace, pues yo creo que de poquito, 3 meses, hemos unido en esa reducción de riesgos y daños, por eso te digo que me resulta súper interesante, en el que nosotros también hacemos un seguimiento de las ITS, ¿vale? Entonces, desde Checkpoint Lavapiés se facilita el que, o sea, y se les llama, es como una cohorte en el que de alguna forma pues se facilita el asesoramiento de la PrEP, el si han tenido relaciones de riesgo y están todavía y puede ser adecuado la PrEP, pues que también puedan tomarla, información y la realización de las pruebas. ¿Vale? Entonces, porque claro, por eso es tan importante el tema de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Porque al final está la salud emocional y la salud física. Entonces, hay a veces que nos cuesta entender que las cosas también van muy, 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 muy unidas, ¿no? Entonces, al final se trabaja también, se tiene que intentar en un cuidado pues un poco holístico, ¿no? O sea, pues global de la persona, ¿no? Y los médicos pues se olvidan muchas veces de la parte más psicológica y más emocional, pero nosotros tampoco no tenemos que caer en ese error, ¿no? Entonces al final aquí sí que se trabaja un poco a todos los niveles, ¿no? O sea, el intentar como esa atención o ese cuidado integral. Muy Genial, importante. muchas gracias. A ti. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más para Lorena? Yo quería Hola, hacer buenas. una pregunta. Nada, pregunta, no te Vale, preocupes. Vale, venga, Ricardo, después preguntas tú, ¿vale? Vale, gracias. Nada. vale. Hola Lorena, nada, muchas gracias. Me ha resultado súper accesible e interesante todo lo que nos has contado. Yo te quería preguntar, yo no trabajo específicamente con el tema de consumo de sustancias, trabajo en temas de igualdad y de asesoría sexológica, atención a la diversidad sexual y de género y así. Entonces, lo poco que he hecho que en lo que me he formado de consumo de sustancias es específicamente mujeres. Y en mujeres sí que parece ser que el uso y las dificultades que tenemos a veces para salir o no salir o dejar el consumo parece que tiene bastante relación con cuando tenemos pareja, si la pareja consume o no, o si la pareja consume para nosotras salir es más difícil, a veces nosotras empezamos a consumir porque consume la pareja, todo esto, ¿no? Y entonces te quería preguntar, porque en el tema de los chicos y en concreto de hombres que tienen sexo con hombres así en general y gays y bisexuales, no desconozco. Y no sé si hoy has hablado en algún momento de si les preguntáis a la gente que ha contestado estos estudios si tienen pareja estable o no. Si nos puedes hablar un poco de cómo se cruza esto en el caso de los chicos. Sí, pues pasa un poco igual, ¿vale? No ha salido en las causas, pero de alguna forma sí, porque no sale tanto en el chemsex problemático, ¿vale? Pero desde luego en el chemsex, o sea, en la utilización sí que sale el que en muchos casos es a veces porque una pareja le apetecía y en muchos casos pues como que sí que ha habido ahí
como un poco de fuerza mayor, ¿vale? Y luego lo que también se ve que es un poco duro dentro del colectivo, pero es como que hay a veces pues que a los chicos jóvenes, inmigrantes, no inmigrantes, pues se les invita pues eso, a fiestas, a consumo, a las drogas y entonces al principio se les regala, ¿vale? Todo eso. Al final hay pues sean trabajadores del sexo o no, ¿vale? Pero al final sí que hay ahí un poco de cierta perversión, ¿vale? Del sistema. En el sentido de que, bueno, pues al final todo esto sí que es verdad que a veces se da un poco y existe. Entonces se les pregunta mucho a las personas, ¿no? O sea, si realmente, porque la persona que es invitada muchas veces es que se le presiona para que siga consumiendo y tiene como menos libertad, ¿no? O la persona que a lo mejor está viviendo con otra persona que le está, pues que a lo mejor está con un estatus económico superior y al final ahí hay muchos condicionamientos, sí. Sí, entonces en muchos casos el hombre se ha iniciado en el consumo porque porque la persona que le gustaba mucho estaba consumiendo y como forma como de acercarse a él, ¿no? Pues un poco como hemos hablado en otros, pues para acercarnos directamente o tener un grupo de gente o tener amigos y sin embargo, pues también por esta situación, ¿no? Se da. No sé si Vale, bueno, pues sí, Ricardo quería hacer una pregunta también. Sí, hola Lorena. Bueno, lo primero decirte que me ha encantado la presentación y la forma en la que lo has transmitido todo. Y luego tenía un par de dudas, también acorde a lo que yo estudio. Yo soy psicólogo forense e investigo también la relación de la mefedrona o las catinonas sintéticas con la violencia. Entonces, me ha llamado la atención cuando has comentado los casos de violencia de género, por llamarlo así, ya que no encajan dentro de lo que es la ley orgánica. Sí. ¿Se están viendo más casos de violencia a causa del consumo crónico de estas sustancias? Es decir, ¿puede O generar algún tipo sea, de... claro, estudios así, nosotros los recogemos, ¿vale? Pero estudios no tenemos de eso, queremos hacer un estudio ahora de todo ello, ¿vale? Es justo de lo que vamos a trabajar, pero sí que hay gente que viene y te dice que está siendo muy agresivo con su pareja, pues por el consumo de la metanfetamina y que claramente te hablan de que tienen episodios muy, muy violentos. Eso sí, o sea, y que al final, pues claro, es que desestabiliza, ¿no? O sea, es lo que hablábamos de la desregulación emocional. O sea, si hemos tenido maltrato, estoy acordándome de una persona en concreto, ¿no? O sea, unas situaciones muy tremendas y luego gente que a lo mejor ha estado cuidando mucho también a sus familias, ¿no? A lo mejor gente inmigrante, ¿no? Que ha estado siempre cumpliendo un rol de cuidador, de atender y que de alguna forma se provoca esa desregulación. De repente ya rompo con eso, rompo con una parte más funcional de mí y sale como toda una parte traumática y encima pues afectada y aumentado por las sustancias. Pero para darte datos concretos, nosotros vamos a estudiar ahora un poco sobre todo eso. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Vale, ¿alguna pregunta más para Lorena? Bueno, pues si parece que no quedan más dudas, pues podemos ir poniéndole punto y final a este seminario de Lorena. Agradecerte tu colaboración, Lorena. Ha sido 2 horas muy interesantes que nos has dado una radiografía básica, porque el tiempo no permitía profundizar, pero bueno, nos ha permitido acercarnos un poco al fenómeno. Y bueno, generar ya un interés para la próxima ponencia de Javier Curto, que la tenemos el jueves,
a las 5 de la tarde, a la misma hora. Y bueno, la dinámica en principio va a ser un poco parecida. Javier hará una exposición de su parte y luego dejaremos un espacio para preguntas y como aportaciones, ¿no? Así que nada, y bueno, claro, el jueves os pasaremos una encuesta de satisfacción para que nos deis feedback de tanto apoyo positivo por la parte más cualitativa como a nosotros, FENET, como organizadoras de los seminarios. Y bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Lorena, y a todas las personas que habéis participado. Y nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por invitarnos. Muchas gracias.